Cuando llegué a México en 1991 con mi esposo Andrea, jamás imaginé que esta tierra se convertiría en el escenario de la revelación más extraordinaria de mi vida. Nos establecimos en una modesta casa en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, donde Andrea trabajaba para una empresa italiana de tecnología. Yo me dedicaba completamente a criar a nuestro único hijo, Carlo, quien desde pequeño mostraba una devoción religiosa que me llenaba de orgullo y a la vez me inquietaba. Era un niño diferente, con una profundidad espiritual que parecía sobrenatural para su edad. Sus ojos azules brillaban con una luz especial cada vez que hablaba de Dios, de los santos, de la Eucaristía. Pero nada me preparó para lo que estaba por venir. El 12 de octubre de 2002, Día de la Virgen del Pilar, Carlo tenía 11 años recién cumplidos. Acabábamos de regresar de misa en la Catedral Metropolitana, donde él había permanecido en contemplación frente al Santísimo Sacramento durante casi una hora. Yo lo observaba desde los bancos, maravillada por su capacidad de oración, pero también preocupada por esa intensidad tan poco común en un niño. Al llegar a casa, almorzamos en silencio como era habitual. Carlo siempre comía despacio, como si cada bocado fuera una meditación. Después se dirigió a su habitación, y yo pensé que se pondría a estudiar o a trabajar en su computadora, creando sus famosas páginas web sobre milagros eucarísticos. Pero media hora después, escuché sus pasos bajando las escaleras con una solemnidad que me erizó la piel. Se sentó frente a mí en la sala, donde yo tejía mientras esperaba que Andrea regresara del trabajo. Carlo me miró con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría, y yo sentí que algo importante estaba por suceder. «Mamá», me dijo con su italiano perfecto, mezclado con el acento mexicano que había adquirido, «tengo que contarte algo muy importante, algo que Dios me ha mostrado durante la adoración». Sus palabras me helaron la sangre porque reconocí en su tono la misma seriedad con la que hablaba de los santos y los milagros. Me pidió que dejara mi tejido y que lo escuchara con atención, porque lo que tenía que decirme cambiaría nuestras vidas para siempre. Jamás olvidaré la expresión de su rostro en ese momento, serena, pero cargada de una tristeza adulta que no correspondía a sus 11 años. «Mamá, yo voy a morir joven», me dijo sin rodeos, con una tranquilidad que me destrozó el corazón. «Voy a morir cuando tenga 15 años, y después, Dios me va a hacer santo». Él me lo mostró durante la misa de hoy, mientras adoraba el Santísimo Sacramento. Vi mi funeral, vi mi beatificación, vi cómo mi historia inspiraría a millones de jóvenes en todo el mundo. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Intenté mantener la calma, pero mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Le pregunté si estaba seguro de lo que decía, si no había sido solo un sueño o una imaginación. Carlo negó con la cabeza y me explicó que había sido una visión clara, tan real como la conversación que estábamos teniendo en ese momento. Me dijo que no debía estar triste, porque su misión en la tierra sería cumplida exactamente como Dios la había planeado. Durante las siguientes horas, Carlo me contó cada detalle de su visión con una precisión que me aterraba. Me habló de cómo moriría de leucemia fulminante, de cómo sus últimos días serían de gran sufrimiento, pero también de inmensa paz espiritual. Me describió su funeral en la iglesia de Santa María delle Grazie en Milán, aunque en ese momento aún vivíamos en México y no teníamos planes de regresar a Italia. Me habló de cómo su cuerpo permanecería incorrupto, de cómo sus milagros comenzarían inmediatamente después de su muerte, de cómo el Papa lo beatificaría en una ceremonia multitudinaria. Cada palabra que salía de sus labios sonaba como una profecía bíblica, pronunciada con la certeza de quien ya ha visto el futuro. Yo escuchaba en silencio, llorando internamente, preguntándome por qué Dios me estaba revelando algo tan doloroso a través de mi propio hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta observando a Carlo mientras descansaba plácidamente, como si hubiera depositado en mis manos el peso más grande del mundo. Andrea notó mi inquietud y me preguntó qué pasaba, pero no pude contarle nada. ¿Cómo explicarle a un padre que su hijo había profetizado su propia muerte? ¿Cómo compartir una revelación tan devastadora sin parecer una madre desequilibrada?
Decidí guardar el Minimum Synthesia secreto, pero esa decisión se convirtió en una carga que me acompañaría durante los siguientes 4 años. Cada día que pasaba, cada sonrisa de Carlo, cada momento de felicidad familiar, estaban teñidos por la sombra de sus palabras. Yo sabía algo que nadie más sabía, y esa revelación me estaba consumiendo lentamente desde adentro. En los meses siguientes, Carlo continuó con su vida normal. Estudiaba, jugaba fútbol con sus amigos mexicanos, desarrollaba sus páginas web sobre milagros eucarísticos, participaba activamente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde éramos feligreses. Pero yo lo observaba constantemente, buscando señales de enfermedad, cualquier síntoma que pudiera confirmar o desmentir su profecía. Mi relación con él cambió sutilmente. Cada abrazo, cada conversación, cada momento compartido tenía un sabor agridulce, porque yo sabía que nuestro tiempo juntos estaba contado. Carlo parecía percibir mi angustia, pero nunca me reprochó nada. Al contrario, se volvió más cariñoso conmigo, más atento, como si quisiera regalarme todos los momentos de amor posibles antes de partir. Su madurez espiritual crecía día a día, convirtiéndose en el joven más piadoso que yo había conocido jamás. A principios de 2003, Andrea recibió una propuesta laboral para regresar a Italia, específicamente a Milán. Cuando nos comunicó la noticia, Carlo me miró con una sonrisa que me helaba la sangre, porque yo sabía que este regreso formaba parte de su visión. ¿Ves, mamá? Todo está sucediendo exactamente como te dije, me susurró al oído mientras abrazaba a su padre para celebrar la noticia. El proceso de mudanza fue complejo, pero finalmente en septiembre de 2003 nos establecimos en Milán, en un apartamento cerca de la iglesia de Santa María delle Grazie, el mismo templo que Carlo había mencionado en su profecía como el lugar de su funeral. Cada coincidencia me recordaba que las palabras de mi hijo no habían sido fruto de la imaginación infantil, sino una revelación auténtica que se iba cumpliendo paso a paso. Mi fe se tambaleaba entre la admiración por la gracia especial que Dios había concedido a Carlo y el dolor anticipado de una madre que sabía que perdería a su hijo. El 12 de octubre de 2006, exactamente 4 años después de aquella conversación que cambió mi vida, Carlo cumplió 15 años. Yo había estado contando los días, las horas, los minutos, sabiendo que según su profecía, ese sería su último cumpleaños. Organizamos una pequeña fiesta familiar, pero mi corazón estaba destrozado. Carlo, por el contrario, parecía más radiante que nunca, como si hubiera llegado finalmente el momento que tanto había esperado. Durante la celebración, me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, gracias por haber guardado nuestro secreto todos estos años. Sé que ha sido muy difícil para ti, pero era necesario. Ahora todo va a cumplirse, y quiero que sepas que estaré siempre contigo, incluso después de partir». Sus palabras fueron como una daga en mi corazón, porque confirmaron lo que yo más temía. El tiempo se había agotado. 3 días después del cumpleaños de Carlo, el 15 de octubre de 2006, comenzó a sentir los primeros síntomas de lo que los médicos diagnosticarían como leucemia fulminante. Los dolores de cabeza intensos, la fiebre que no cedía, la debilidad extrema que lo obligó a faltar al colegio por primera vez en su vida. Cuando recibimos el diagnóstico oficial, yo no pude mostrar sorpresa porque llevaba 4 años esperando ese momento. Andrea se derrumbó completamente, pero Carlo mantuvo una serenidad sobrenatural que impresionó a todos los médicos del hospital. Durante sus últimos días, mientras su cuerpo se debilitaba rápidamente, su espíritu parecía fortalecerse. Pasaba horas en oración, recibía la comunión diariamente, consolaba a otros enfermos del hospital y preparaba espiritualmente su partida como si fuera un santo experimentado. Yo lo acompañaba día y noche, sosteniéndolo en mis brazos, recordando cada momento de aquella conversación que había marcado nuestras vidas para siempre. El 12 de octubre de 2006, exactamente en el aniversario de su revelación, Carlo me llamó con la poca voz que le quedaba. «Mamá, ha llegado el momento. Todo va a suceder exactamente como te dije hace 4 años. No llores, porque esto es lo que Dios quiere. Mi misión en la tierra se ha cumplido,
y ahora comenzará mi verdadera misión desde el cielo. Fueron sus últimas palabras coherentes. Murió en mis brazos a las 6:45 de la madrugada del 12 de octubre de 2006, rodeado de una paz sobrenatural que llenó toda la habitación del hospital. En el momento exacto de su muerte, yo sentí una presencia divina tan intensa que todos mis temores se transformaron en una certeza absoluta. Mi hijo no había muerto, había nacido a la eternidad. Su profecía se había cumplido en cada detalle, hasta en la fecha exacta de su partida. El funeral de Carlo se realizó en la iglesia de Santa María delle Grazie, exactamente como él había profetizado 4 años antes. Miles de personas llegaron desde toda Italia y desde México, donde habíamos vivido los años más importantes de su infancia. Durante la ceremonia, el párroco habló de la santidad evidente de Carlo, de los milagros que ya comenzaban a reportarse, de la impresión sobrenatural que había causado en todos los que lo conocieron. Yo escuchaba cada palabra desde el primer banco, recordando aquella tarde de octubre en nuestra casa de la Ciudad de México, cuando mi hijo de 11 años me había descrito exactamente esta escena. Su cuerpo, como él había profetizado, permanecía incorrupto, con una expresión de paz angelical que conmovía a todos los que se acercaban a despedirse. Andrea lloraba sin consuelo, pero yo había encontrado una extraña serenidad en la certeza de que cada detalle de la visión de Carlo se estaba cumpliendo perfectamente. Los milagros comenzaron inmediatamente después del funeral, tal como Carlo había predicho. Las curaciones inexplicables, las conversiones espirituales, los testimonios de jóvenes de todo el mundo que encontraban en la historia de mi hijo la inspiración para acercarse a Dios. Su página web sobre milagros eucarísticos se viralizó, alcanzando millones de visitas y siendo traducida a decenas de idiomas. Las cartas llegaban desde todos los continentes, relatando gracias recibidas por intercesión de Carlo, curaciones médicamente inexplicables, vocaciones religiosas despertadas por su testimonio. Yo leía cada carta con lágrimas en los ojos, reconociendo en cada milagro reportado la confirmación de las palabras proféticas que mi hijo me había confiado años atrás. La Iglesia comenzó oficialmente el proceso de beatificación apenas 3 años después de su muerte, un tiempo récord que evidenciaba la santidad excepcional de Carlo. Durante el proceso de beatificación, tuve que testificar ante el tribunal eclesiástico sobre la vida y las virtudes heroicas de mi hijo. Fue entonces cuando finalmente revelé la conversación de octubre de 2002, aquella revelación que había guardado en secreto durante tantos años. Los teólogos y canonistas quedaron impresionados por la precisión de las profecías de Carlo, por la manera sobrenatural en que había conocido su destino desde los 11 años. Mi testimonio se convirtió en una pieza clave del proceso, demostrando que Carlo había vivido los últimos años de su vida con plena conciencia de su misión santificadora. El cardenal relator del caso me dijo que raramente habían documentado un caso de santidad tan evidente y tan tempranamente manifestada. La beatificación fue aprobada unánimemente por la congregación correspondiente, preparando el camino para la ceremonia que Carlo había visto en su visión. El 10 de octubre de 2020, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco beatificó oficialmente a mi hijo Carlo Acutis. Yo estaba presente en primera fila, acompañada de Andrea y de miles de fieles que habían llegado desde todo el mundo para presenciar este momento histórico. Cuando el Santo Padre pronunció las palabras oficiales de beatificación, yo recordé con perfecta claridad aquella tarde de octubre de 2002, cuando Carlo, con apenas 11 años, me había descrito exactamente esta escena. Durante la ceremonia, el Papa habló de Carlo como el santo de los jóvenes del tercer milenio, mencionando especialmente su devoción eucarística y su capacidad profética excepcional. Los periodistas de todo el mundo me entrevistaron, preguntándome sobre el secreto de la santidad de mi hijo, y yo finalmente pude contar públicamente la historia completa de aquella revelación que había marcado nuestras vidas para siempre. Después de la beatificación, mi vida cambió completamente. Me convertí en la portavoz oficial del testimonio de Carlo, viajando por todo el mundo para contar su historia y promover su devoción.
En cada conferencia, en cada entrevista, en cada encuentro con jóvenes y familias, yo relato la conversación de octubre de 2002, esa revelación extraordinaria que mi hijo de 11 años me confió con la seriedad de un profeta bíblico. Miles de jóvenes se han acercado a mí después de estas charlas, contándome cómo la historia de Carlo ha transformado sus vidas, cómo han descubierto su vocación cristiana a través de su ejemplo. Yo les explico que la santidad no es algo inalcanzable, que Carlo era un joven normal que amaba el fútbol, los videojuegos y la tecnología, pero que había entregado completamente su corazón a Dios desde muy pequeño. Su capacidad profética era el resultado de su unión íntima con Cristo Eucarístico. Los milagros atribuidos a la intercesión del beato Carlo Acutis continúan multiplicándose día a día. La postulación para su canonización ya está en proceso, y los teólogos vatinanos estudian varios casos de curaciones extraordinarias que podrían ser reconocidas como milagros oficiales. Yo recibo constantemente cartas y mensajes de personas de todo el mundo que han experimentado gracias especiales después de rezar a Carlo. Madres que me escriben contándome cómo sus hijos se han convertido después de conocer la historia de Carlo, enfermos que han sanado inexplicablemente, jóvenes que han encontrado su vocación religiosa inspirados por su testimonio. Cada testimonio que recibo me recuerda las palabras proféticas de mi hijo. Mi historia inspirará a millones de jóvenes en todo el mundo. Esta predicción, como todas las demás, se está cumpliendo con una precisión que me llena de asombro y gratitud. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi casa de Milán, miro hacia la habitación que fue de Carlo y siento su presencia de una manera muy real. Han pasado años desde aquella conversación que cambió mi vida para siempre, pero cada detalle de sus palabras permanece grabado en mi memoria como si hubiera sido ayer. A menudo me pregunto por qué Dios eligió revelarle a un niño de 11 años su propio destino. ¿Por qué me confió a mí el peso de guardar ese secreto durante 4 años? La única respuesta que encuentro es que Carlo necesitaba vivir esos últimos años de su vida con la plena conciencia de su misión, preparándose espiritualmente para el momento de su partida y para la obra que realizaría desde el cielo. Su profecía no fue una carga, sino una gracia especial que le permitió vivir cada día como un don precioso de Dios. La historia de Carlo Acutis es la demostración más clara de que Dios continúa hablando a la humanidad a través de sus santos, especialmente a través de los jóvenes que entregan completamente su corazón a Cristo. Mi hijo pudo conocer su destino porque vivía en unión constante con Dios, porque su alma estaba completamente abierta a la acción del Espíritu Santo. Su capacidad profética no era un don extraordinario aislado, sino el fruto natural de una vida de oración intensa, de adoración eucarística diaria, de caridad heroica hacia los más necesitados. Cuando los jóvenes me preguntan cómo pueden seguir el ejemplo de Carlo, yo les respondo que deben comenzar por lo más simple: la oración diaria, la participación frecuente en la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, el servicio generoso a los demás. La santidad está al alcance de todos, pero requiere una decisión radical de entregar la vida completamente a Cristo, como hizo mi hijo desde los 11 años hasta el último día de su existencia terrena. Ahora, después de todos estos años de testimonio público, puedo afirmar con certeza absoluta que aquella conversación de octubre de 2002 fue el momento más importante de mi vida. Carlo no solo me reveló su destino, sino que me preparó espiritualmente para ser la guardiana de su memoria y la promotora de su mensaje. Durante esos 4 años de silencio, yo no solo viví con el peso del secreto, sino que fui formándome como la madre que él necesitaría después de su partida. Cada día que pasaba, cada momento de angustia y de esperanza, cada lágrima derramada en silencio, todo formaba parte del plan divino para prepararme como testigo de su santidad. Mi sufrimiento maternal se transformó en fortaleza apostólica, mi dolor en instrumento de evangelización. Carlos sabía que yo sería quien contaría su historia al mundo, y por eso Dios me concedió la gracia de comprender desde el principio la grandeza de lo que estaba viviendo.
El legado de Carlo trasciende cualquier frontera geográfica, cultural o generacional. Su mensaje llega especialmente a los jóvenes del siglo XXI, aquellos que han crecido rodeados de tecnología, pero sedientos de trascendencia espiritual. A través de sus páginas web sobre milagros eucarísticos, Carlo demostró que la fe y la modernidad no son incompatibles, que se puede usar la tecnología para acercar las almas a Dios. Miles de jóvenes programadores, diseñadores, estudiantes de informática han encontrado en Carlo un modelo de santidad adaptado a su tiempo y a sus intereses. Yo recibo constantemente testimonios de jóvenes que han decidido consagrar sus talentos tecnológicos al servicio de la evangelización, inspirados por el ejemplo de mi hijo. Su profecía sobre inspirar a millones de jóvenes se cumple cada día de manera más evidente y sorprendente. La devoción al beato Carlo Acutis ha generado un movimiento mundial de renovación espiritual entre las familias católicas. Padres de todo el mundo me escriben contándome cómo la historia de Carlo ha transformado la vida de sus hogares, cómo han vuelto a descubrir la importancia de la oración familiar, de la adoración eucarística, del testimonio cristiano auténtico. Muchas familias han comenzado a imitar nuestras costumbres, la misa diaria, la adoración semanal, el rezo del rosario en familia, la participación activa en las actividades parroquiales. Carlo se ha convertido en el patrono no oficial de las familias que buscan vivir con radicalidad evangélica en medio del mundo contemporáneo. Su intercesión es invocada especialmente por padres que luchan por transmitir la fe a sus hijos en una sociedad cada vez más secularizada. Los testimonios de conversiones familiares atribuidas a su intercesión son numerosísimos y conmovedores. Durante mis viajes apostólicos por América Latina, especialmente en México, donde Carlo vivió parte de su infancia, he sido testigo de la devoción extraordinaria que el pueblo sencillo profesa hacia mi hijo. En las iglesias más humildes, en los barrios más pobres, en las comunidades indígenas más remotas, la imagen de Carlo es venerada con una fe que me conmueve hasta las lágrimas. Los niños mexicanos rezan a Carlo para pedirle ayuda en sus estudios. Los jóvenes lo invocan como protector contra las adicciones y la violencia. Las madres le encomiendan la salud de sus hijos. He visto curaciones extraordinarias en estos lugares de fe sencilla, milagros que nunca serán documentados oficialmente, pero que yo presencio con mis propios ojos. La devoción popular hacia Carlo en México es tan intensa que varios obispos me han pedido que interceda ante el Vaticano para acelerar el proceso de canonización. La relación especial de Carlo con la Virgen de Guadalupe, cultivada durante nuestros años en México, continúa manifestándose de manera prodigiosa. En la Basílica de Guadalupe, donde Carlo solía ir a rezar cuando éramos una familia común viviendo en la Ciudad de México, ahora existe un altar lateral dedicado a su memoria. Miles de peregrinos dejan cartas dirigidas a Carlo en ese lugar, pidiendo su intercesión ante la Virgen Morena. Los testimonios de gracias recibidas a través de esta doble intercesión, Carlo y la Virgen de Guadalupe, son tan numerosos que los franciscanos encargados del santuario han creado un archivo especial para documentarlos. Yo visito este altar cada vez que regreso a México y siempre me emociona ver cómo la devoción hacia mi hijo se ha integrado tan naturalmente en la religiosidad popular mexicana. Carlo amaba profundamente a la Virgen de Guadalupe y ella parece corresponder este amor intercediendo especialmente por quienes se encomiendan a ambos. El fenómeno de los milagros tecnológicos atribuidos a Carlo es uno de los aspectos más sorprendentes de su intercesión póstuma. Estudiantes de informática que superan exámenes imposibles después de invocar su ayuda. Programadores que encuentran soluciones geniales a problemas complejos tras rezarle. Jóvenes que desarrollan aplicaciones católicas exitosas bajo su inspiración. Estas gracias, aunque aparentemente menores, revelan la especialidad particular de Carlo como intercesor ante Dios para todo lo relacionado con la tecnología al servicio del bien. Varias universidades católicas han creado laboratorios Carlo Acutis, donde estudiantes de sistemas trabajan en proyectos de evangelización digital. La UNESCO ha reconocido su trabajo sobre milagros eucarísticos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Su legado tecnológico continúa expandiéndose de maneras que él mismo profetizó durante aquella conversación de octubre de 2002. Los sacerdotes de todo el mundo han adoptado a Carlo como modelo para su ministerio entre los jóvenes. En los seminarios se estudia su vida como ejemplo de evangelización juvenil auténtica. Se analizan sus métodos para acercar a los jóvenes a la Eucaristía. Se promueve su devoción como antídoto contra la crisis vocacional contemporánea. Muchos seminaristas me han contado que descubrieron su vocación sacerdotal precisamente a través del testimonio de Carlo, que encontraron en él la inspiración para entregar su vida completamente a Cristo. Los formadores de seminarios utilizan sus escritos espirituales, especialmente sus reflexiones sobre la Eucaristía, como material de meditación para los futuros sacerdotes. La Congregación para el Clero ha incluido oficialmente la vida de Carlo en los programas de formación sacerdotal permanente, reconociendo su valor excepcional como maestro de vida espiritual para las nuevas generaciones de presbíteros. En mis momentos de mayor soledad, cuando el peso de ser la madre de un santo se vuelve abrumador, yo regreso mentalmente a aquella tarde de octubre de 2002 en nuestra casa de México. Recuerdo los ojos azules de Carlo brillando con esa luz sobrenatural, su voz infantil pronunciando palabras de profeta, su serenidad angelical al revelarme el secreto más grande de nuestras vidas. En esos momentos de recordación siento nuevamente su presencia real y tangible, como si estuviera sentado frente a mí, explicándome una vez más el plan divino que se está cumpliendo paso a paso. Carlo no solo me profetizó su muerte y santidad, sino que me preparó espiritualmente para vivir el resto de mi existencia como instrumento de su obra evangelizadora. Mi vida ya no me pertenece completamente al testimonio de la santidad de mi Hijo y al servicio de las almas que Dios pone en mi camino a través de su intercesión. El misterio de aquella revelación profética continúa asombrándome cada día. ¿Cómo pudo un niño de 11 años conocer con tal precisión los detalles de su futuro? ¿Por qué Dios eligió revelárselo precisamente a esa edad? Los teólogos que han estudiado el caso me explican que Carlo había alcanzado ya en la infancia un grado de unión mística con Dios que normalmente solo alcanzan los santos después de décadas de vida espiritual. Su pureza de corazón, su inocencia bautismal conservada intacta, su devoción eucarística excepcional, habían abierto completamente su alma a la acción directa del Espíritu Santo. La revelación profética no fue un privilegio concedido arbitrariamente, sino el fruto natural de una vida completamente entregada a Dios desde la más tierna infancia. Carlo se había convertido ya a los 11 años en un recipiente perfectamente dispuesto para recibir las comunicaciones divinas más extraordinarias. Mi testimonio sobre la revelación profética de Carlo ha sido estudiado y validado por los más prestigiosos teólogos y psicólogos de la Iglesia. Durante el proceso de beatificación, fui sometida a exámenes exhaustivos para verificar la veracidad y la solidez de mis recuerdos. Expertos en fenómenos místicos confirmaron que el relato de aquella conversación presenta todas las características de una auténtica revelación privada, con detalles que ninguna imaginación humana podría haber inventado. La precisión con la que Carlo predijo eventos futuros específicos, fechas exactas, circunstancias particulares, constituye una prueba irrefutable de la intervención sobrenatural en su vida. Los psiquiatras que me examinaron descartaron cualquier posibilidad de alucinación, delirio o confabulación por mi parte. Mi testimonio ha sido oficialmente reconocido por la Congregación para las Causas de los Santos como pieza fundamental en la demostración de la santidad heroica de mi Hijo. Cada 12 de octubre, aniversario de aquella conversación que cambió nuestras vidas, yo regreso espiritualmente a ese momento sagrado. Me levanto antes del amanecer, me dirijo a la capilla donde se venera el cuerpo incorrupto de Carlo, y paso horas enteras en adoración eucarística, recordando cada palabra de aquella revelación extraordinaria. Durante estas horas de oración, siento la presencia de Carlo de manera tan intensa que a veces creo que va a materializarse ante mis ojos como en los primeros días después de su muerte. Es mi manera de renovar cada año
el compromiso que adquirí aquel 12 de octubre de 2002, ser la guardiana fiel de su memoria, la promotora incansable de su mensaje, la madre que nunca dejará de testimoniar la grandeza de su santidad. En estos momentos de comunión espiritual profunda, Carlo me confirma que su obra apenas está comenzando, que los mayores milagros de su intercesión están aún por venir. La canonización de Carlo Acutis será, según todas las previsiones, uno de los eventos más importantes de la Iglesia del siglo XXI. Los milagros necesarios para este reconocimiento final están siendo estudiados rigurosamente por los tribunales competentes, y todo indica que el proceso avanza con una rapidez excepcional. Cuando ese día llegue, cuando Carlo sea proclamado oficialmente santo por la Iglesia Universal, yo estaré presente en la Plaza de San Pedro, recordando aquella tarde de octubre en México, cuando mi hijo de 11 años me reveló exactamente este momento glorioso. Será la culminación perfecta de una profecía que se ha cumplido en cada uno de sus detalles, con una precisión que solo puede explicarse por la intervención directa de la providencia divina. Y yo, su madre, habré cumplido finalmente la misión que Dios me confió, ser testigo ante el mundo de la santidad más extraordinaria que mis ojos han contemplado jamás.